Tras ser expulsada de sus tierras con sus 3 hijos por un hombre sin escrúpulos, la viuda Alma no tuvo más opción que refugiarse en la vieja capilla que todos en el pueblo temían, un lugar del que se decía que se tragaba las voces de quienes entraban, pero lo que nadie imaginaba era el secreto que encontraría bajo las tablas podridas de su suelo. Una niña que no podía hablar, cuyo silencio escondía la llave de su propia salvación. Parece una leyenda, pero esta historia ocurrió realmente en los valles de Santander y demuestra que a veces la mayor riqueza no es la que se puede contar, sino la que se debe proteger. Si las historias sobre el poder de la compasión como acto de justicia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. Alma sentía el corazón como un pájaro asustado, atrapado en la jaula de sus costillas. La noticia había llegado con la frialdad del amanecer. Tenía un solo día para abandonar la casita de adobe que había sido su único mundo. Viuda y con 3 hijos pequeños aferrados a sus faldas, el futuro era un abismo oscuro y sin fondo. El aroma del café de la mañana, que antes era una promesa de vida, ahora olía a despedida. Miraba los rostros inocentes de sus niños, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, y se preguntaba cómo podría protegerlos del hambre y del frío que ya sentía calándole los huesos. No tenía dinero ni familia a quien recurrir, solo el peso de una promesa hecha a su difunto esposo: cuidar de sus hijos. El causante de su desgracia tenía nombre y apellido: Don Ramiro, el nuevo dueño de la hacienda. Era un hombre cuya alma parecía tan árida como las tierras que ahora poseía, un déspota que había heredado el poder, pero no la compasión de su hermano. Su primera orden fue limpiar la propiedad, y para él, Alma y sus hijos no eran más que maleza. Llegó esa misma tarde con la soberbia pintada en el rostro, y sin mediar palabra, sus hombres arrojaron al lodo las pocas pertenencias de la familia: una manta raída, una olla de peltre abollada y los juguetes de madera que su esposo había tallado. La humillación fue un golpe más doloroso que la propia expulsión, un acto de crueldad innecesaria. Sin mirar atrás, con el corazón hecho un nudo y el orgullo herido, Alma apretó las manos de sus hijos y comenzó a caminar por el sendero de tierra. El lodo se pegaba a sus sandalias gastadas y el viento frío de la tarde anunciaba una noche sin cobijo. El más pequeño lloraba en sus brazos, un lamento que se clavaba en su alma como un puñal, mientras los otros 2 caminaban en un silencio lleno de preguntas que no se atrevían a formular. Cada paso era un esfuerzo, un avance hacia una nada aterradora. La noche cayó sobre ellos como un sudario, borrando el camino y dejando solo el miedo como guía. Fue entonces, en la oscuridad casi absoluta, cuando una silueta se recortó en la última luz del crepúsculo. Una vieja ermita de piedra, olvidada en la ladera de una colina. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Alma empujó la pesada puerta de madera, que cedió con un gemido. Dentro, el aire era frío y olía a polvo y abandono, pero era un refugio. Mientras acomodaba a sus hijos en un rincón sobre su rebozo, se dio cuenta de que no estaban solos. Acurrucada junto al altar desvencijado, una niña de ojos enormes y asustados los observaba. No parecía mayor que su hijo mediano, pero en su mirada había una tristeza antigua. Alma le habló con suavidad, pero la niña no emitió sonido alguno. Era como si el mundo le hubiera robado las palabras. Por un instante, la desesperación de Alma se convirtió en una ira sorda. Otra carga, otro ser desvalido que el destino arrojaba en su camino ya sembrado de espinas, le pareció una crueldad insoportable, una prueba que no había pedido y que no tenía fuerzas para afrontar. El llanto silencioso de la niña era un espejo del suyo propio, un dolor mudo que resonaba en el vacío de su pecho. Miró a sus propios hijos, acurrucados y temblorosos, y luego a esa pequeña figura abandonada.
En la profundidad de esos ojos sin voz, Alma no vio una carga, sino el reflejo de su misma desolación, un eco de la misma injusticia que la había arrojado a la noche, vencida por una compasión que era más fuerte que su propio miedo. Se acercó despacio y le extendió el único trozo de pan duro que guardaba para el desayuno de sus hijos. La niña retrocedió al principio, un animalito herido, pero la mirada de Alma no contenía juicio, solo una promesa de calma. Lentamente, la pequeña mano tomó el pan, y los dedos helados rozaron los de la mujer, un contacto fugaz que selló un pacto silencioso. Alma la arropó con una esquina de su rebozo, integrándola en el pequeño círculo de calor que formaban sus cuerpos. Esa noche, en el frío santuario de piedra, 5 almas perdidas compartieron el mismo aliento, unidas no por la sangre, sino por el abandono. La primera luz del alba se filtró por una grieta en el techo de piedra, dibujando un haz de polvo danzante en el aire helado. El llanto del bebé despertó a Alma de un sueño ligero y lleno de sobresaltos. A su lado, sus 2 hijos mayores y la niña desconocida dormían en un ovillo apretado, buscando un calor que la noche les había robado. Por un momento, al verlos, su corazón sintió una punzada de ternura que eclipsó la desesperación. Ya no eran 3, sino 4 bocas que alimentar, 4 futuros inciertos que pesaban sobre sus hombros. La niña abrió los ojos y se encontró con la mirada de Alma. No había miedo en ellos, solo una cautela profunda, como un animal que ha aprendido a no esperar nada bueno del mundo. Alma le sonrió, un gesto cansado pero genuino, y se levantó. El hambre era ahora un enemigo real y presente, un rugido en el silencio de la ermita. Dejó al más pequeño al cuidado de su hijo mayor y, con un gesto, invitó a la niña a seguirla. Salieron al aire frío de la mañana. El mundo parecía nuevo y hostil, un lienzo de escarcha y tierra endurecida. Mientras Alma buscaba inútilmente alguna fruta silvestre o raíz comestible, la niña se detuvo. Con una agilidad sorprendente, se deslizó entre unas rocas y regresó con las manos llenas de pequeños huevos de codorniz ocultos en un nido que Alma jamás habría visto. Los depositó con cuidado en el rebozo de la mujer y luego la guió hasta un riachuelo de agua clara y helada que corría oculto tras una cortina de maleza. Alma la observó, asombrada. Aquella pequeña criatura, frágil y silenciosa, no era una carga, era una superviviente. En ese instante, la injusticia que sentía Alma cambió de dirección. Ya no era la suya propia, la de ser abandonada con sus hijos, sino la de esa niña a quien le habían arrebatado todo, incluso el sonido de su propia voz. De vuelta en la ermita, con unas ramas secas, Alma improvisó un pequeño fuego cuyo calor era una bendición. Mientras cocinaba los diminutos huevos en la olla abollada, el único tesoro rescatado del lodo, observaba a la niña. Sus hijos, que al principio la miraban con recelo, ahora la observaban con una admiración infantil, como si fuera un ser mágico del bosque. El modesto desayuno se sintió como un banquete, una pequeña victoria contra el hambre y la desesperación. Durante el resto del día, la niña se convirtió en su guía silenciosa, enseñándoles con gestos qué bayas eran seguras, dónde encontrar raíces tiernas y cómo interpretar el murmullo del viento. La ermita dejó de ser una tumba de piedra para convertirse en un frágil nido, un santuario que defendían con el trabajo conjunto de sus pequeñas manos y la férrea voluntad de una madre. Los días se sucedieron con la lenta cadencia de la supervivencia. Alma aprendió a leer en los gestos de la niña un lenguaje más elocuente que las palabras. Leía la advertencia en sus ojos cuando una serpiente se deslizaba cerca, la alegría en la forma en que sus dedos acariciaban un pétalo de flor, y el dolor profundo que a veces nublaba su mirada cuando se quedaba fija en el horizonte. Una tarde,
Mientras le trenzaba el cabello enmarañado con hebras de hierba, Alma le susurró un nombre: Luz. La niña no respondió, pero un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo y se apoyó por un instante en el regazo de la mujer. Alma comprendió entonces que su silencio no era vacío, sino una fortaleza construida ladrillo a ladrillo por el miedo, y se juró, con la misma fuerza con que le prometió a su esposo cuidar de sus hijos, que derribaría esos muros. Su misión ya no era solo protegerlos del hambre, sino rescatar a Luz del pozo de silencio en el que la habían arrojado. Comenzó su labor no con preguntas, sino con canciones. Por las noches, junto al fuego que ahuyentaba las sombras y el frío, Alma mecía a su bebé y entonaba nanas que su propia madre le había cantado. Eran melodías antiguas y quebradas que hablaban de lunas de plata y ríos tranquilos, un arrullo que tejía un manto de paz sobre la crudeza de sus vidas. Sus hijos se dormían con el eco de su voz, pero Luz permanecía despierta, con los ojos fijos en el movimiento de los labios de Alma, como si intentara descifrar el misterio de cómo el aliento se convertía en música. No la presionaba, no le pedía nada, simplemente llenaba el silencio con la única riqueza que le quedaba: el calor de su voz, esperando que alguna de esas notas encontrara una grieta en la muralla de la niña. Una mañana, mientras sus hijos jugaban con un trompo de madera que el mayor había logrado tallar con una piedra afilada, el juguete giró descontrolado y fue a detenerse a los pies de Luz. Los niños se rieron y por un instante en el rostro de la niña se dibujó la sombra de una sonrisa. Su hermano mayor, en un gesto de complicidad, le enseñó cómo lanzarlo. Luz imitó el movimiento con torpeza y el trompo, en lugar de girar, rodó por el suelo de tierra. La carcajada de los niños fue limpia y contagiosa, y entonces ocurrió. De la garganta de Luz escapó un pequeño y ahogado sonido de asombro, un jadeo que fue casi una risa, frágil como el ala de una mariposa. El silencio que siguió fue más denso que cualquiera de los anteriores. Los niños la miraron atónitos. Alma, que los observaba desde la entrada, sintió una oleada de esperanza tan abrumadora que casi le dobló las rodillas. Luz se llevó una mano a la boca, asustada, como si hubiera traicionado su propio secreto, pero Alma se limitó a sonreírle con una infinita ternura, una sonrisa que decía: «Está bien, aquí tu voz está a salvo». Aquel sonido frágil, casi inexistente, lo cambió todo. Ya no era una pregunta de si podía, sino de cuándo querría. Luz no volvió a hacer ruido en los días siguientes, pero su silencio había adquirido una textura diferente. Ahora estaba lleno de la posibilidad de una palabra, de una risa. Alma, con una sabiduría que nacía del amor y la paciencia, no forzó nada. En cambio, fomentó los juegos, animó las carreras torpes por la ladera de la colina y celebró con una sonrisa cada pequeña interacción de Luz con sus hijos. Y poco a poco, Luz comenzó a participar, no solo a observar. Un día, mientras recogían leña, señaló un pájaro de pecho rojo y emitió un suave silbido, una imitación perfecta de su canto. Sus hermanos aplaudieron el logro, y Luz, por primera vez, no se escondió de la atención, sino que bajó la mirada con un rubor que era más de orgullo que de vergüenza. Una noche, mientras el viento aullaba fuera de la ermita como una bestia herida, Alma notó que Luz cojeaba ligeramente. Con la luz parpadeante del fuego, examinó su pequeño pie y descubrió una espina clavada profundamente en el talón. Sentó a la niña en su regazo mientras los demás dormían y con una aguja que usaba para remendar la ropa, se dispuso a extraerla con sumo cuidado. Para distraerla del dolor, comenzó a contarle en un susurro la historia de una estrella que, temerosa de caer, se negaba a brillar, hasta que la luna le dijo que su luz no era para ella,
sino para guiar a los perdidos. Mientras Alma sacaba la espina con un movimiento rápido y certero, una lágrima rodó por la mejilla de Luz, no de dolor, sino de una emoción sin nombre. La niña levantó la vista, sus ojos enormes reflejando las llamas, y con un aliento que olía a hierba y a inocencia, sus labios se movieron para formar un sonido áspero, casi olvidado. Alma. La palabra, apenas un soplo, golpeó a la mujer con la fuerza de un trueno, llenando cada rincón vacío de la ermita y de su corazón. Alma la estrechó contra su pecho, meciéndola suavemente, sintiendo el frágil temblor del cuerpo de la niña. Las lágrimas que no había derramado por su propia desgracia brotaron ahora, silenciosas y cálidas, cayendo sobre el cabello de Luz. No eran lágrimas de pena, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. Repitió el nombre de la niña una y otra vez. Luz, mi pequeña Luz, como un rezo, como si quisiera anclar ese sonido recién nacido a la tierra para que nunca más se perdiera. Luz no dijo nada más, pero se aferró a Alma con una fuerza sorprendente, escondiendo el rostro en su cuello, y por primera vez desde que la encontrara, su pequeño cuerpo se relajó por completo, entregándose al sueño en el refugio de unos brazos que habían sabido esperar. Esa noche, Alma comprendió que no le había devuelto la voz a la niña, simplemente le había dado un lugar seguro donde encontrarla. A partir de ese instante, la ermita se llenó de un murmullo nuevo. La palabra Alma fue la primera piedra, y sobre ella, Luz comenzó a construir, con la ayuda de sus nuevos hermanos, un puente de regreso al mundo. Al principio eran palabras sueltas, susurradas con timidez: agua, fuego, pájaro. Cada una era celebrada por los niños con un alborozo que hacía que Luz sonriera y se sonrojara. Eran ellos, con su inocencia sin juicios, los que más la animaban, repitiendo sus sonidos y corrigiéndola con juegos. La voz de Luz, al principio ronca y vacilante, fue adquiriendo la dulzura de la miel silvestre que encontraban en los árboles. Ya no solo se comunicaba con gestos, ahora señalaba una nube y decía «barco», o tocaba una flor y preguntaba «¿nombre?». Cada nueva palabra era un ladrillo con el que reconstruían no solo un refugio, sino un hogar. Una noche, sentados alrededor del fuego que se había convertido en el corazón de su pequeño mundo, Alma le preguntó con suavidad, no por su pasado, sino por sus sueños. Luz, que ahora hilvanaba frases cortas, miró las llamas y habló con palabras rotas de una caravana, de música y de sus padres, cuyos rostros eran un recuerdo borroso. Contó, con la lógica fragmentada de un niño, sobre hombres a caballo, iguales al que los había expulsado, que llegaron gritando y se lo llevaron todo. Su padre había luchado, y su madre le había tapado la boca para que no gritara, susurrándole que el silencio era un escondite. Se había quedado sola, escondida en una carreta, hasta que el miedo la hizo correr sin rumbo y el silencio se convirtió en su única manta. Alma la escuchó sin interrumpir, y cuando el relato tembloroso de la niña se agotó, la abrazó con una furia protectora. Ya no era solo compasión lo que sentía, sino una rabia fría y afilada contra un mundo que le enseñaba a un niño que su voz era un peligro. La relativa paz de la ermita, sin embargo, era tan frágil como el nido de un gorrión. Una tarde, mientras los niños perseguían mariposas en la ladera, el sonido de cascos de caballo hizo que todos se detuvieran en seco. Desde la cima de la colina, 2 jinetes los observaban. Uno de ellos era don Ramiro, su rostro una máscara de desprecio y sorpresa al ver que la maleza que había arrancado no solo había sobrevivido, sino que había echado nuevas raíces. Sus ojos se posaron en la pequeña comunidad, en la olla humeante sobre el fuego, en la risa que se había congelado en los labios de los niños. Bajó de su caballo con una lentitud deliberada
cada uno de sus pasos sobre la tierra un presagio de tormenta. Alma se irguió, colocando a los 4 niños detrás de ella, formando una muralla con su cuerpo delgado, pero inquebrantable. El nido que con tanto esfuerzo habían construido estaba a punto de ser pisoteado por la misma bota que los había arrojado al camino. «Veo que la plaga se extiende», dijo don Ramiro con una sonrisa torcida, su mirada recorriendo con desdén la escena. No se dirigió a Alma, sino al hombre que lo acompañaba, como si ella fuera parte del paisaje inerte. «Creen que pueden anidar en cualquier grieta como los alacranes». El desprecio en su voz era un veneno que buscaba paralizarla, pero Alma sintió cómo la rabia y el amor por los niños que se escondían tras ella se convertían en una armadura. «No somos una plaga, señor», respondió ella, su voz firme, sin un atisbo del temblor que sentía por dentro. «Somos una familia y este lugar sagrado nos ha dado cobijo». La mención de lo sagrado provocó una carcajada seca en don Ramiro. «¡Sagrado! Esta ruina olvidada por Dios es parte de mi tierra, y mi palabra es la única ley aquí», sentenció, dando un paso amenazante. Levantó su fusta, no para golpear, sino para señalar la humilde entrada de la ermita. «Les di un día y han abusado de mi paciencia. Tienen hasta el atardecer para esfumarse, o juro que prenderé fuego a este montón de piedras con ustedes dentro». Fue entonces cuando la amenaza se hizo explícita y el aire se cargó de un terror tangible, que una figura pequeña se movió. Luz se deslizó desde detrás de Alma y se plantó frente al hacendado, un brote de hierba desafiando a una bota. Levantó su rostro y, con una voz clara y resonante que hizo callar al viento, pronunció 3 palabras que lo cambiaron todo: «Usted no puede». La soberbia de don Ramiro se congeló en su rostro. Por un instante, el hombre acostumbrado a que su voz fuera la única ley, quedó mudo ante la audaz declaración de una niña que apenas le llegaba a la cintura. El desconcierto dio paso a una ira sorda. ¿Quién era esa mocosa para desafiarlo? Se rió, un sonido áspero y sin alegría que no logró ocultar su humillación. «¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú?», espetó, su voz goteando veneno. Alma dio un paso adelante, intentando interponerse, pero la pequeña mano de Luz la detuvo. Una presión sorprendentemente firme. La niña no retrocedió. Sus ojos, que habían contenido todo el dolor del mundo, ahora ardían con una convicción inquebrantable, una sabiduría que no correspondía a sus años. El otro jinete, que hasta entonces había sido una sombra silenciosa, se removió incómodo en su silla, observando la escena con una atención repentina. Luz no respondió a su pregunta. En su lugar, caminó con una calma solemne hacia la entrada de la ermita y señaló una losa de piedra barril y visible bajo el polvo y las hojas, justo al pie del altar desvencijado. Miró de nuevo a don Ramiro y su siguiente frase no fue un desafío, sino la enunciación de un hecho irrefutable. «Usted no puede quemar este lugar», dijo, y cada palabra era una piedra puesta en su sitio, porque esta tierra no es suya para destruirla. Es la tumba de su madre. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el silbido del viento. La fusta cayó de la mano de don Ramiro, aterrizando en el polvo sin que él lo notara. Su rostro, antes una máscara de crueldad, se había resquebrajado, revelando un asombro tan profundo que rayaba en el pavor. Su mirada se clavó en la piedra que señalaba la niña, y en la memoria del hombre más temido de la comarca se abrió paso el recuerdo olvidado de un entierro al atardecer y la promesa de una mujer de que su espíritu siempre cuidaría de ese rincón de la colina. El mundo pareció detenerse en la colina. El otro jinete se quitó el sombrero en un gesto instintivo de respeto, como si de repente se diera cuenta de que estaba pisando suelo sagrado. Don Ramiro no se movió. Su rostro era un lienzo de incredulidad y confusión. Lentamente, como un autómata,
se acercó a la entrada de la ermita. Sus botas, antes arrogantes, ahora vacilantes sobre la tierra. Se arrodilló, un gesto que nadie en la comarca le había visto hacer jamás, y con manos temblorosas apartó las hojas secas y la tierra acumulada sobre la losa que Luz había señalado. Sus dedos, acostumbrados a la dureza de las riendas y a la frialdad del dinero, rozaron el musgo y el polvo hasta que unas letras gastadas por el tiempo se revelaron bajo la pálida luz del atardecer. Isadora, el nombre de su madre. Un sollozo seco, un sonido áspero y roto, escapó de la garganta del hacendado. Un hombre que se creía de piedra y que acababa de descubrir que tenía un corazón hecho de vidrio. Se levantó, pero toda la soberbia lo había abandonado. Su mirada ya no era la de un déspota, sino la de un niño perdido. Se volvió hacia Luz, y su voz fue apenas un susurro que el viento casi se llevó. ¿Cómo lo sabías? Luz no retrocedió. Su voz, que tanto había costado encontrar, ahora era un ancla en medio de la tormenta. Mi gente respeta a los que duermen bajo la tierra, dijo con una sencillez aplastante. Cuando llegamos, vimos la piedra. Estaba cubierta. La limpiamos para honrarla. Miró a Alma y luego de nuevo al hombre. Mi mamá decía que nadie debe molestar el sueño de una madre. La pureza de esas palabras fue el golpe final. Don Ramiro vio en los ojos de esa niña no solo el recuerdo de su propia madre, sino el eco de todos los actos de crueldad que había cometido. La vergüenza fue un veneno más potente que su propia ira. Sin una palabra más, le dio la espalda a la ermita, a la tumba, a la familia que había atormentado y caminó hacia su caballo. No era una retirada, era una rendición. Don Ramiro montó su caballo sin mirar a nadie. Su cuerpo, antes erguido y desafiante, ahora parecía encorvado bajo un peso invisible. El otro hombre, el capataz, lo observaba con una mezcla de temor y asombro, como si viera por primera vez al hombre detrás del monstruo. Don Ramiro no espoleó al animal ni gritó una orden. Simplemente dijo en voz baja, casi para sí mismo, «Vámonos», y sin una mirada atrás, cabalgó colina abajo. No como un conquistador que se retira, sino como un fantasma huyendo de su propio pasado. Alma, con el corazón latiéndole en la garganta, atrajo a los 4 niños hacia sí, formando un círculo de protección y asombro. Vieron las 2 siluetas de los jinetes desaparecer en el crepúsculo y el silencio que dejaron atrás no era de miedo, sino de una paz profunda y desconcertante, como la calma que sigue al paso de un huracán. Aquella noche, el fuego en la ermita pareció arder con más calidez, sus llamas danzando como si celebraran una victoria silenciosa. Nadie habló de lo ocurrido, pero el aire estaba cargado de un cambio irrevocable. Alma miró a Luz, que dormía acurrucada junto a sus hijos, y comprendió que el acto de compasión que había tenido en su momento más oscuro no solo había salvado a la niña, sino que los había salvado a todos. A la mañana siguiente, al salir de la ermita, encontraron en la puerta una canasta de mimbre. Dentro había pan tierno, queso, frutas y una manta de lana gruesa y nueva. No había nota ni mensajero a la vista. Era una ofrenda anónima, un acto de penitencia dejado en el umbral de una tumba y un hogar. Por primera vez en mucho tiempo, Alma no tuvo que buscar comida entre las rocas. El mundo, que les había arrebatado todo, comenzaba, tímidamente, a devolverles algo. Los regalos silenciosos se convirtieron en una rutina. Cada pocos días, al amanecer, encontraban una nueva ofrenda: un saco de maíz, leche fresca de cabra, ovillos de lana. Alma nunca vio quién los dejaba, pero sabía que eran las manos de un hombre atormentado, intentando reparar lo irreparable. Con esta ayuda inesperada, la ermita comenzó a transformarse. Con la ayuda de sus hijos y la destreza de Luz para encontrar arcilla en la orilla del riachuelo, Alma reparó las grietas de los muros,
ahuyentando las corrientes de aire. Tejió pequeñas esteras de junco para el suelo y, con la lana, remendó sus ropas y tejió una pequeña manta para cada niño. La supervivencia dio paso a la vida. Las tardes ya no eran solo para buscar raíces, sino para que Alma enseñara a sus hijos a leer, dibujando letras en la tierra con una vara. Y la voz de Luz, nutrida por la seguridad y el afecto, floreció en canciones, preguntas y, sobre todo, en risas que rebotaban contra las viejas piedras del santuario. La noticia de la familia que vivía en la ermita de la colina no tardó en extenderse por el valle como el humo de una fogata. Al principio, los aldeanos hablaban con una mezcla de lástima y superstición, pero pronto los rumores cambiaron de color. Algunos leñadores juraban haber visto a don Ramiro subir a caballo hasta la colina, no con la furia de un terrateniente, sino con la lentitud de un peregrino, para quedarse de pie en silencio frente a la ermita antes de dar media vuelta. La historia se tejió sola, adornada por la imaginación del pueblo. La viuda no era una intrusa, sino una guardiana. La niña muda no era una carga, sino un espíritu del lugar que había aplacado la ira del hombre más temido. La percepción se había invertido. Cuando Alma bajó un día al pueblo a cambiar unas bayas silvestres por sal, la gente ya no la miró con desconfianza, sino con un respeto temeroso, como si estuvieran ante alguien que había domado a una bestia y conversado con los muertos. Un día, esa veneración tomó forma humana. Una anciana del pueblo, conocida por su sabiduría con las hierbas, subió la cuesta con paso lento pero firme, llevando una pequeña cesta con ungüentos y tés aromáticos. No vino a dar caridad, sino a pedir un favor. Le contó a Alma que una sequía amenazaba las cosechas del valle y que en el pueblo se decía que la guardiana de la ermita y la niña que hablaba con los espíritus de la tierra podían pedir clemencia a los cielos. Alma, con la humildad de quien solo se sabe madre y superviviente, no prometió milagros, pero aceptó las hierbas y le aseguró que rezaría, no como una santa, sino como una mujer que entendía bien lo que era el hambre. Desde ese día, la ermita se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Una flor dejada en una piedra, un trozo de pan sobre el umbral, pequeños gestos que tejían una red invisible de comunidad alrededor de la familia, anclándolos a esa tierra no por derecho de propiedad, sino por lazos de respeto y gratitud. El otoño llegó tiñendo las laderas de ocre y el aire se volvió más afilado, un presagio del invierno que se acercaba. Fue en una de esas tardes frías, mientras el humo del fuego se enroscaba hacia un cielo gris, que don Ramiro subió la colina por última vez. No venía a caballo, sino a pie, y en su rostro no quedaba rastro de la antigua soberbia, solo el surco profundo de una pena largamente rumiada. Se detuvo a una distancia respetuosa y llamó a Alma por su nombre. Su voz ya no era la de un amo, sino la de un hombre que venía a saldar una deuda con su conciencia. Le ofreció devolverle su antigua casa, no como un favor, sino como una restitución. Le habló de un documento que le daría la propiedad de esa tierra y de una suma de dinero para que nunca más pasara necesidad. Alma lo escuchó en silencio, con los 4 niños agrupados a su alrededor, observando al hombre que había sido su verdugo y ahora se presentaba como un penitente. Cuando él terminó de hablar, ella no miró hacia el valle, hacia la casa que había perdido, sino a las paredes de piedra de la ermita que la habían salvado. Con una calma que desarmó por completo al hacendado, Alma negó suavemente con la cabeza. «Le agradezco su oferta, don Ramiro», dijo, y su voz no contenía ni una gota de rencor, solo una serenidad profunda. «Pero esta ermita, que fue nuestro único refugio en la noche más oscura, se ha convertido en nuestro hogar. La casa de adobe guarda el fantasma de lo que perdimos. Estas piedras guardan la historia de todo lo que encontramos. Una hija más, una voz nueva
y la fuerza que no sabíamos que teníamos. Su mirada abarcó a los 4 niños, que la miraban con una confianza absoluta. El pasado no se puede comprar y nuestro futuro ya echó raíces en esta colina. Su arrepentimiento, si es sincero, es el único pago que mi corazón necesita. Don Ramiro no insistió. En la negativa de Alma no había orgullo, sino una verdad tan sólida como las piedras de la ermita, una verdad que él, por primera vez en su vida, fue capaz de respetar. Asintió lentamente, como si aceptara una sentencia final, y se marchó en silencio por el mismo camino por el que había subido como un penitente. No volvieron las canastas anónimas, pero pocos días después, llegó un notario del pueblo con unos papeles. Don Ramiro no les devolvía la casa del valle, les cedía la propiedad de toda la colina, para que los guardianes del sueño de su madre tuvieran siempre un lugar sagrado que llamar suyo. La ermita dejó de ser un refugio para convertirse en un legado. Con la ayuda de los aldeanos, que ahora subían la colina no como peregrinos temerosos, sino como vecinos, repararon el techo y plantaron un pequeño huerto. Alma nunca se convirtió en una santa, ni Luz en un espíritu, pero juntas, la viuda y la niña a la que le devolvió la voz, le enseñaron a un valle entero que la compasión podía florecer en la tierra más árida y que un hogar no está hecho de adobe ni de piedra, sino de las almas que se encuentran en la oscuridad. El tiempo, que antes era un enemigo que medía la cercanía del hambre, se convirtió en un aliado que tejía las estaciones en la colina. El huerto que antes era un sueño imposible se llenó del verde de las hortalizas y el rojo de los tomates, regado con el agua del riachuelo y el sudor de unas manos que ahora trabajaban la tierra con gratitud. La risa de los niños, que una vez fue acallada por el miedo, se convirtió en la música habitual de la ermita, un sonido que parecía hacer florecer hasta las piedras, y la voz de Luz se volvió el hilo conductor de sus días. Ya no contaba la historia de su miedo, sino la de cómo una mano le ofreció pan en la oscuridad, la de cómo una nana le enseñó que el sonido podía ser un refugio. Por las noches, junto al fuego, era ella quien ahora inventaba cuentos para sus hermanos. Historias de animales del bosque que se ayudaban entre sí y de estrellas que nunca dejaban de brillar, por muy oscura que fuera la noche. La colina de la ermita se convirtió en un punto de referencia en el valle, un lugar del que se hablaba en susurros, no con el temor que inspiraba don Ramiro, sino con la reverencia que se le tiene a los milagros cotidianos. A veces, desde lo alto, veían una figura solitaria subir el sendero. Era don Ramiro, envejecido no por los años, sino por el peso de su memoria. Ya no dejaba canastas. Ahora solo traía un ramo de flores silvestres que depositaba con una torpeza casi infantil sobre la tumba de su madre, sin atreverse a cruzar el umbral de la ermita. Su presencia ya no era una amenaza, sino un recordatorio silencioso de que hasta el alma más yerma puede ser labrada por el arrepentimiento. Alma y sus hijos lo observaban desde la distancia, sin rencor ni miedo, entendiendo que cada hombre libra su propia guerra contra las sombras de su pasado. Ellos habían ganado la suya, no con espadas, sino con la fortaleza de un abrazo y la claridad de una voz que aprendió a decir hogar. Los años pasaron, no como una cuenta de inviernos sufridos, sino como los anillos de un árbol que crece firme en la colina. El hijo mayor de Alma se convirtió en un joven de manos hábiles, capaz de tallar en la madera no solo juguetes, sino también vigas para reforzar el techo de la ermita y bancos para los aldeanos que subían a escuchar sus historias. Los otros crecieron sanos, con la tierra bajo las uñas y el respeto por cada brote sembrado en el corazón. Pero fue Luz quien encarnó la verdadera cosecha de la colina. Su voz, que había nacido como un susurro, se convirtió en un manantial. Ya no solo nombraba al mundo,
sino que lo cantaba. Se sentaba en el umbral de piedra y compartía con los niños del valle los cuentos que Alma le había regalado junto al fuego, añadiendo a ellos la sabiduría de quien ha habitado el silencio y conoce el valor de cada palabra. La ermita dejó de ser la tumba de una mujer para convertirse en la cuna de una familia, y Alma, con el cabello plateado por el tiempo, se convirtió en la matriarca silenciosa de un legado que no se medía en hectáreas, sino en la fortaleza de los lazos que había tejido con los hilos de la compasión. Una tarde de invierno, cuando la primera nevada comenzaba a cubrir el valle con un manto de silencio, un mensajero jadeante subió a la ermita. Don Ramiro estaba en su lecho de muerte y no había pedido un sacerdote, sino a la mujer de la colina. Alma bajó, acompañada por una luz ya convertida en mujer. Encontró al hacendado reducido a una sombra, perdido en la inmensidad de una cama que había sido su trono. Con un último aliento, él no pidió perdón, pues sabía que no lo merecía. Solo la miró, y sus ojos, por primera vez, estaban limpios de soberbia, llenos de una pregunta desolada. ¿Había servido para algo su vida? Alma no le ofreció palabras de consuelo, sino la única verdad que importaba. Puso su mano sobre la de él, una mano curtida por el trabajo y la vida, y le dijo: «Usted me arrojó al camino y me obligó a encontrar mi fuerza. Intentó silenciarnos y nos dio una voz que sanó un valle». Luz se acercó y comenzó a cantar una nana suave, la misma que Alma le había cantado en la oscuridad. Don Ramiro cerró los ojos, y el último sonido que escuchó no fue el eco de su poder, sino la melodía que nacía de la voz que él, sin saberlo, había ayudado a liberar. La viuda y la niña no solo habían encontrado un hogar, sino que le habían enseñado a un hombre moribundo que incluso de la crueldad más profunda, la vida tenaz e insistente, podía hacer florecer un milagro. Al regresar a la colina, la nieve había cesado, dejando el mundo en un silencio puro y expectante. La noticia de la muerte de don Ramiro descendió al valle no como el derrumbe de un tirano, sino como el final de una leyenda dolorosa. Con ella bajó el relato de sus últimas horas, no un hombre poderoso aferrándose a la vida, sino un alma arrepentida, arrullada hacia la paz, por la voz que una vez intentó extinguir. El testamento del hacendado fue la última sorpresa. Desheredando a parientes lejanos que solo codiciaban su fortuna, legó la hacienda y sus tierras a los trabajadores y sus familias, convirtiendo a los siervos en dueños. Su única condición fue que la colina de la ermita permaneciera como un santuario intocable, un lugar sagrado bajo la custodia perpetua de la familia de Alma. No fue un acto de generosidad, sino el último y más profundo gesto de restitución que disolvió para siempre la sombra del miedo que él mismo había sembrado. El tiempo siguió su curso y las estaciones vistieron y desvistieron la colina, transformando a la viuda en la abuela Alma, matriarca de un linaje no de sangre, sino de espíritu. La ermita se convirtió en el corazón latente del valle. La gente ya no subía buscando milagros, sino la sabiduría tranquila de Alma, que enseñaba a leer en las nubes y en las cicatrices del corazón, o la voz de luz, que se había convertido en la memoria viva de su pueblo. Ella no solo cantaba, tejía con sus palabras el tapiz de su historia, recordando a los más jóvenes que el silencio puede ser un escondite, pero una voz compartida es un hogar. Y en los atardeceres dorados, sentada en el umbral de piedra, Alma miraba a sus nietos jugar entre las flores silvestres que ahora crecían sobre la tumba de Isadora, y comprendía la profunda justicia del destino. El dolor que una vez le pareció un castigo sin sentido, había sido la semilla de un jardín que ahora alimentaba el alma de todo un valle. Llegó un día en que las fuerzas de Alma comenzaron a menguar como la luna en su última fase, no con la agonía de una enfermedad, sino
con la serena aceptación de un ciclo que se completa. Postrada en su lecho, dentro de las paredes de piedra que habían sido su salvación, no estaba sola. La rodeaba el murmullo de sus hijos y nietos, el calor de la familia que había forjado en la adversidad. En sus últimos momentos, su mirada buscó a Luz. No hicieron falta palabras. Luz tomó su mano arrugada y con la misma voz que Alma había rescatado del pozo del miedo, comenzó a entonar la vieja nana de la luna de plata. Alma cerró los ojos y en la oscuridad final no vio el abismo que tanto había temido, sino el rostro de su esposo, sonriéndole, y comprendió que la promesa no solo había sido cumplida, sino superada. Se durmió con la nana en los oídos y su último aliento se mezcló con la canción. La colina no guardó luto, celebró su memoria. Luz, con la herencia de una fortaleza silenciosa y una voz que sanaba, no permitió que la ermita se convirtiera en un mausoleo. Se transformó, por voluntad de todos, en la primera escuela del valle. No una escuela de tiza y pizarra, sino un lugar donde los niños aprendían a leer en las hojas de los árboles y a escribir sus nombres en la tierra húmeda. Luz les enseñaba las canciones antiguas, las historias de sus abuelos y, sobre todo, les enseñaba a escuchar el murmullo del viento, el llanto de un compañero, la palabra no dicha que se esconde en una mirada. Así, el refugio nacido del dolor de una viuda y el silencio de una niña se convirtió en la cuna de las voces del mañana, un testamento vivo de que la compasión, una vez sembrada, no deja de dar frutos. Las décadas pasaron y la leyenda de la viuda y la niña de la ermita se arraigó en la tierra del valle con la fuerza de un roble centenario. Los niños que aprendieron sus primeras letras en el suelo de la ermita se convirtieron en los hombres y mujeres que lideraron la comunidad, no con la autoridad del miedo, sino con el recuerdo de una lección fundamental, que ninguna voz es demasiado pequeña para ser escuchada, y ninguna mano es demasiado pobre para no poder ofrecer ayuda. La antigua hacienda, ahora una cooperativa próspera, era el testimonio de esa verdad. El miedo que don Ramiro había sembrado se había transformado en respeto mutuo, y la tierra, que una vez fue motivo de opresión, ahora alimentaba a todos por igual, unida no por cercas de alambre, sino por los lazos invisibles forjados en la memoria de una noche fría en una colina olvidada. Y en el corazón de todo seguía Luz. Ahora, una anciana de cabello blanco como la nieve de la colina, se sentaba en el umbral de piedra, observando a una nueva generación de niños descubrir el mundo a través de canciones e historias. Sus ojos, que una vez contuvieron todo el dolor del silencio, ahora reflejaban la paz profunda de quien ha visto florecer el desierto. A veces, un niño se le acercaba para regalarle una flor silvestre o para preguntarle, una vez más, la historia de cómo su voz había nacido. Y ella sonreía, porque comprendía el tejido final del destino. El verdadero milagro no fue que una niña volviera a hablar, sino que una mujer, en su noche más desolada, eligiera la compasión sobre la desesperación, encendiendo una luz tan pequeña y tenaz que había sido capaz de guiar a todo un valle fuera de la oscuridad. El cuento ya no le pertenecía a Luz, sino al viento que peinaba la colina y lo susurraba en el valle. Se convirtió en la historia fundacional que las madres contaban a sus hijos para enseñarles el significado de la fortaleza, y los padres la relataban para explicar que la verdadera riqueza no se mide en tierras, sino en la valentía de compartir el último trozo de pan. Los nombres de Alma y Luz se desprendieron de sus dueñas para encarnar ideas. Alma era el alma que se atrevía a sentir compasión en medio de su propio dolor. Luz era la voz que todos llevaban dentro, esperando un lugar seguro para nacer. La ermita, con su huerto floreciente y las risas de los niños rebotando en sus muros, se convirtió en un mapa vivo
que le recordaba al valle el camino de vuelta a casa cada vez que la codicia o el miedo amenazaban con hacerlo olvidar su origen. Y allí, en el umbral que separaba el pasado del futuro, se sentaba la anciana Luz, no como una reliquia, sino como un faro. Ya no necesitaba contar la historia, porque ahora podía escucharla en el aire. El viento, que una vez le trajo a Alma el presagio de una noche sin cobijo, ahora le subía desde el valle el murmullo de una comunidad próspera, la melodía de las canciones infantiles y el eco de las campanas que no llamaban a la oración, sino a la cosecha compartida. Cerraba los ojos y podía sentirlo todo. La voz que una viuda le había regalado en la noche más oscura no solo había llenado su silencio, sino que se había multiplicado hasta convertirse en el canto de un pueblo entero, una sinfonía tenaz y esperanzada que le demostraba cada día que la vida siempre encuentra la manera de florecer sobre las tumbas del olvido. Un niño de mejillas rojas por el frío, tataranieto de uno de los hombres que trabajaban para don Ramiro, se acercó a ella con la timidez de un gorrión. No le hablaba, pero le extendió la mano cerrada y, al abrirla, le mostró una pequeña piedra blanca con la forma de un corazón. Luz la recibió como si fuera el más preciado de los tesoros y, en lugar de pedirle su nombre, comenzó a tararear muy bajo la vieja nana de la luna de plata. El niño no dijo nada, pero una sonrisa lenta se dibujó en su rostro y se sentó a sus pies, apoyando la cabeza en sus rodillas, como si en aquella melodía sin palabras encontrara el único refugio que necesitaba. La escuela de Luz no enseñaba a hablar, enseñaba que siempre habría alguien dispuesto a escuchar el silencio, y en ese instante, mientras el sol se despedía tiñendo de oro las cumbres, Luz comprendió la última vuelta del tejido. Alma, en su infinita sabiduría, no le había devuelto la voz, le había entregado la suya propia para que la cuidara y la hiciera crecer. Y ella, a su vez, la había repartido en cada cuento, en cada canción, en cada gesto de paciencia, hasta que la voz de una sola mujer se convirtió en el latido de toda la comunidad. La verdadera herencia no eran las tierras ni los muros de la ermita, sino aquella memoria del corazón que le recordaba al valle que para sanar una herida, a veces solo hace falta la valentía de compartir el último trozo de pan y la paciencia de esperar a que una voz, por muy rota que esté, encuentre el camino de vuelta a casa. Desde el umbral, la anciana Luz a menudo observaba el valle y veía no solo un paisaje, sino un tejido de consecuencias. Veía la cooperativa próspera y recordaba el rostro quebrado de don Ramiro. Escuchaba las risas de los niños que corrían libres y sentía el eco de su propio silencio roto. Comprendía, con la claridad que solo otorgan los años, que la historia que la había salvado no nació de un acto heroico, sino de un gesto de agotada compasión en el momento más oscuro. Alma no había intentado cambiar el mundo. Solo había intentado abrigar a una niña del frío, sin saber que el calor de ese abrazo sería suficiente para descongelar el corazón de un valle entero y encender un fuego que aún calentaba a sus tataranietos. Y así, la ermita en la colina permaneció no como un monumento a los muertos, sino como un faro para los vivos. Su historia se convirtió en el viento que peinaba los trigales, en la nana que dormía a los recién nacidos, en la primera lección que aprendía cada niño, que la verdadera fuerza no reside en la voz que grita más fuerte, sino en la mano que se extiende en el silencio. La viuda y la niña ya no eran personas, sino la promesa susurrada de generación en generación, el testamento vivo de que el legado más perdurable no es un nombre grabado en la piedra, sino una voz de vuelta a los callados y un refugio compartido en la noche más larga. Un día, mientras el sol de la tarde doraba las piedras, Luz vio a uno de los niños más pequeños tropezar y caer cerca de la tumba de Isadora. Antes de que el llanto brotara, una niña mayor se acercó,
no con burlas, sino con una seriedad solemne. Le limpió la tierra de las rodillas y sin decir palabra le ofreció una margarita que acababa de arrancar. El niño pequeño la tomó, y su agradecimiento no fue una palabra, sino una pequeña sonrisa que secó las lágrimas antes de que cayeran. Luz observó la escena desde el umbral, su corazón lleno de una paz que era la cosecha final de una semilla plantada hacía casi un siglo. La lección ya no necesitaba ser enseñada. Ahora era el instinto que respiraba en el aire de la colina. Cuando la noche finalmente reclamó el valle, la luna de plata, aquella de la vieja nana, se alzó sobre la colina, bañando la ermita y las tierras de la cooperativa con una luz serena. Ya no era un mundo de sombras y miedos, sino un tapiz de hogares tranquilos y campos fértiles que dormían bajo la misma promesa. El eco de la voz de una viuda, multiplicado en el canto de una niña y cimentado en el arrepentimiento de un hombre, se había convertido en el silencio protector que ahora arrullaba a todo el valle, una melodía eterna que aseguraba que, sin importar cuán oscura fuera la noche, siempre habría un refugio y una luz esperando al final del camino. En sus manos, ahora surcadas por el tiempo como un mapa de la colina, Luz sentía a menudo el recuerdo de las de Alma. Recordaba su primer contacto, el roce helado de sus dedos contra los de la viuda al aceptar aquel trozo de pan. Ahora eran sus propias manos las que ofrecían, las que calmaban fiebres y secaban lágrimas, las que enseñaban a otras manos pequeñas a sostener una semilla o a trazar una letra. Se dio cuenta de que no solo había heredado la voz de Alma, sino también el propósito de sus manos. Cada vez que acogía a un niño asustado o compartía el pan de la hornada, no era un mero acto de bondad, sino el cumplimiento silencioso de una promesa que ni siquiera había hecho, la de mantener vivo el espíritu de la mujer, que le había enseñado que un refugio no es un lugar, sino un gesto. Así, la historia dejó de ser un recuerdo para convertirse en el aire que respiraba el valle. Ya nadie necesitaba señalar la ermita para explicar de dónde venían, porque la llevaban dentro. La compasión se había vuelto instinto, la solidaridad, la costumbre. Y si algún viajero extraviado preguntaba por el origen de aquella paz tan inusual, los más ancianos simplemente sonreían y señalaban la colina, no como quien señala un monumento, sino como quien indica el norte, pues habían aprendido, gracias a una viuda desesperada y a una niña sin voz, que la verdadera historia de un pueblo no se escribe con las hazañas de los poderosos, sino con los ecos de un solo acto de amor, un eco tan persistente que es capaz de enseñarle a cantar a las piedras y de hacer florecer un hogar en el corazón mismo del olvido. Con el paso de los años, la tumba de Isadora dejó de ser el recuerdo de una tragedia para convertirse en el cimiento invisible de la comunidad. Los niños no jugaban sobre una lápida, sino sobre la raíz de su propia historia. No había en ello irreverencia, sino la más profunda forma de integración. La vida, con sus risas y sus juegos, había reclamado el espacio de la muerte, no para borrarla, sino para completarla. La ermita, la tumba y el huerto se fundieron en un único paisaje sagrado, un testamento de que incluso el dolor más antiguo, si se cuida con compasión, puede dar como fruto un lugar donde las futuras generaciones aprendan a florecer. Y en el crepúsculo de su propia vida, sentada en el umbral que la vio renacer, Luz ya no sentía el peso de la memoria, sino la ligereza de una misión cumplida. Veía a los niños compartir sus meriendas, y en cada trozo de pan veía el eco de aquel que Alma le ofreció en la noche más fría. Escuchaba sus cantos, y en cada nota reconocía un fragmento de la nana que la había despertado. Comprendió que la historia ya no necesitaba de su voz para ser contada, pues se había convertido en el latido mismo del valle.
El cuento había terminado y en su lugar había dejado una vida que era, en sí misma, su más hermoso y perdurable epílogo. El día en que los ojos de luz comenzaron a ver más allá del valle, hacia esa neblina donde la esperaba Alma, no hubo agonía. La encontraron sentada en su umbral de siempre, con una niña pequeña acurrucada a su lado, contándole un secreto sobre una nube con forma de oveja. Luz ya no hablaba, pero su sonrisa era una respuesta a todo. Sus últimas fuerzas no las dedicó a un último consejo, sino a un último gesto. Apretó suavemente la mano de la niña, como si le entregara el testigo invisible de la escucha. Su respiración se hizo tan suave como el vuelo de una mariposa y, finalmente, se detuvo, no con el estertor de un final, sino con la quietud de una frase perfectamente concluida. Murió como había renacido, en silencio, arrullada por la confianza de una voz infantil que no temía ser escuchada. No hubo un entierro sombrío. Al día siguiente, todo el valle subió a la colina. No traían flores para una tumba, sino semillas para el huerto y un joven roble para plantarlo junto a la ermita. No rezaron por su alma, sino que contaron su historia. Y las voces de los ancianos y los niños se mezclaron en un solo relato de gratitud. La escuela no cerró sus puertas. Al contrario, se llenó de más vida, como si cada niño supiera que ahora le tocaba a él ser un guardián de la memoria. Y así, la ermita permaneció, no como un eco del pasado, sino como el corazón vivo de un futuro que Alma nunca llegó a ver, pero que había sembrado con un solo acto de compasión. La prueba irrefutable de que para construir un hogar que dure para siempre, a veces solo se necesita la voluntad de compartir el silencio antes de poder celebrar la voz. El roble que plantaron junto a la ermita creció, fuerte y silencioso, sus raíces hundiéndose en la misma tierra que guardaba los huesos de Isadora, Alma y Luz, entrelazando sus memorias en un solo tronco robusto. Bajo su sombra, generaciones de niños aprendieron que las ramas más altas son las que nacen de las raíces más profundas. La ermita dejó de ser un edificio para convertirse en el corazón de la comunidad, un lugar al que no se acudía a rezar, sino a recordar. Ya no era un lugar de peregrinaje, sino el hogar ancestral al que todos pertenecían, el punto de origen de su brújula moral. Los niños aprendían a contar usando las piedras del muro y medían su crecimiento contra el tronco del roble, haciendo de la historia no un cuento que se oye, sino un espacio que se habita. La leyenda de la viuda y la niña trascendió el folclore para convertirse en ley no escrita, el código ético del valle. Cuando una disputa por el agua amenazaba con dividir a dos familias, el Consejo de Ancianos no consultaba viejos pergaminos, sino que subía a la colina. Se sentaban en silencio bajo la sombra del roble, y la pregunta que flotaba en el aire no era ¿quién tiene la razón?, sino ¿cómo compartiríamos el último trago de agua? La solución casi siempre surgía de esa simple premisa, nacida de la memoria de un trozo de pan y un riachuelo encontrado en la desesperación. Así, el legado de Alma no fue la paz, sino el método para construirla cada día, la compasión como brújula y la memoria como mapa. Pasó el tiempo y el valle se convirtió en una isla, en un mar de desconfianza. Un día, un mercader de tierras lejanas, cuyo corazón era una balanza que solo pesaba oro, cruzó las colinas buscando nuevas rutas comerciales. Esperaba encontrar la miseria habitual de los pueblos olvidados, una presa fácil para sus astucias. Pero en la plaza del pueblo vio algo que detuvo su lógica. Un campesino, cuyo pozo apenas daba un hilo de agua, llenaba los cántaros de su vecino, cuyo pozo se había secado por completo, sin pedir nada a cambio. Perplejo, se acercó al primero y le preguntó por qué regalaba lo poco que tenía. No es un regalo,
respondió el campesino con una simpleza que desarmaba. Es la única agua que tenemos. El mercader, incapaz de comprender una economía que no se basaba en la escasez, sino en la comunidad, insistió, buscando el truco, la deuda oculta. El campesino, en lugar de discutir, simplemente señaló la colina donde el roble se recortaba contra el cielo. Si quiere entender, dijo, suba. Nuestra historia no está escrita en libros de cuentas, sino en la tierra. El hombre, movido por una curiosidad más fuerte que su codicia, ascendió. No encontró un templo ni un monumento, sino a los niños aprendiendo bajo el árbol. Fue una de ellas, sin solemnidad alguna, quien le contó la historia de un trozo de pan, de una voz que nació del silencio y de una madre que les enseñó que la única forma de sobrevivir a la noche es convertirse, uno mismo, en el refugio del otro. El mercader partió al día siguiente. No se llevó mercancías ni firmó contratos, pero se llevó consigo el peso de una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Cuánto valía realmente un corazón que no sabía cómo compartirse? La leyenda, por tanto, dejó de ser un tesoro celosamente guardado para convertirse en una semilla llevada por el viento. El mercader y otros como él que a lo largo de los años se toparon con la extraña lógica del valle, se llevaron la historia no como una verdad revelada, sino como una espina en el corazón de sus certezas. En mercados lejanos y en las cortes de hombres pragmáticos relataban el cuento de la ermita, a veces con burla, a veces con una nostalgia inexplicable, como quien describe un sueño que no logra olvidar. La historia se convirtió en un rumor persistente en un mundo sediento, el del valle donde el agua se compartía no por ley, sino por instinto, y donde el poder no se heredaba, sino que se cultivaba en el acto de cuidar al otro. No inspiró revoluciones ni derrocó reinos, pero sembró en lugares insospechados la más peligrosa de las preguntas. ¿Y si existiera otra manera? Con el tiempo, esas preguntas trajeron peregrinos. No venían buscando un paraíso terrenal ni la fuente de la eterna juventud, sino algo mucho más escaso. Un lugar donde descansar del peso de la desconfianza. Eran almas cansadas del mundo exterior, hombres y mujeres que habían perdido sus tierras, sus familias o su propia voz en la incesante batalla por la supervivencia. No llegaban para tomar, sino para aprender. En el valle no encontraban sermones ni dogmas, sino la invitación a sentarse bajo el roble y escuchar la historia. Se les ofrecía un lugar en el campo no como un acto de caridad, sino como la oportunidad de sentir el valor de su propio sudor trabajando por un bien común. Así, la ermita, que una vez fue el refugio de una sola familia, se expandió sin necesidad de mover una sola piedra, convirtiéndose en el refugio invisible para cualquiera que llegara con el corazón lo suficientemente roto como para recordar cómo compartir el silencio. Los que llegaban, con el polvo de 1000 caminos en el alma, no encontraban un paraíso de abundancia, sino un ecosistema de cuidado. No se les preguntaba por su pasado, ni se les exigían juramentos de lealtad. Se les ofrecía, en cambio, una tarea: cuidar una hilera del huerto, reparar un tramo del sendero, cardar la lana junto a las mujeres del valle. El trabajo no era un pago, sino un ancla. En la repetición de un gesto simple y útil, en el contacto con la tierra o la madera, las almas rotas comenzaban a remendarse. El ritmo del azadón o el peso de una viga compartida se convertían en la primera conversación, un diálogo sin palabras que decía: aquí tu esfuerzo tiene sentido, aquí eres necesario. Y poco a poco, en el calor del fuego comunal, las historias que traían selladas en la garganta comenzaban a brotar, no como lamentos, sino como testimonios que se unían al gran relato del valle. De esta manera, la comunidad se convirtió en un mosaico de almas remendadas,
un tapiz tejido con los hilos de innumerables pasados rotos. Cada carpintero que había huido de la usura, cada tejedora cuya familia había sido diezmada por la guerra, cada erudito perseguido por sus ideas, se convertía en un nuevo verso en la canción de Alma y Luz. No era un lugar de santos, sino de supervivientes que habían aprendido que la única forma de sanar la propia herida era ayudando a vendarla del recién llegado. La sombra del roble se hizo más ancha, y los muros de la ermita, sin moverse, parecieron ensancharse para acoger un mundo entero. El valle se había transformado en un hospital para las heridas del mundo, y su medicina era simple: un trozo de pan, una tarea compartida y la paciencia de esperar a que cada cual, a su ritmo, encontrara el camino de vuelta a su propia voz. Con el tiempo, a medida que la primera generación de rescatados envejecía, el valle se enfrentó a un nuevo tipo de miedo: el olvido. No el olvido de los hechos, que se contaban en cada fogata, sino el olvido del sentimiento, la memoria visceral de la desesperación que hacía tan valiosa la compasión. Fue entonces cuando instituyeron su única ceremonia, celebrada en el aniversario de la noche más fría, cuando Alma encontró a Luz. No era un rito religioso, sino un pacto renovado. Al atardecer, toda la comunidad subía a la ermita. No se encendían velas ni se recitaban oraciones. Simplemente los miembros más antiguos partían el pan y lo ofrecían a los recién llegados, a los que aún llevaban el polvo del mundo exterior en el alma, recreando en silencio el gesto que lo había fundado todo. En ese acto, cada recién llegado se convertía en luz, y cada veterano en alma, y la comunidad recordaba que su única razón de ser era la de ser el refugio que ellos mismos nunca encontraron. La historia de Alma nos enseña que esta ceremonia se convirtió en su constitución no escrita, la única ley que gobernaba el valle. Cuando surgía una disputa o un crimen, el Consejo de Ancianos no deliberaba sobre castigos, sino sobre cómo la historia de Alma y Luz podía iluminar el camino. La pregunta no era ¿qué ha hecho esta persona?, sino ¿qué herida le ha llevado a actuar así y cómo podemos ayudar a sanarla? No había cárceles, pues el castigo era la restauración. Se le pedía al infractor que trabajara el doble en el huerto comunitario, no para pagar una deuda, sino para sentir en sus propias manos el esfuerzo que sustentaba a todos. La exclusión era el último recurso, no un exilio físico, sino el dolor de ver a la comunidad seguir adelante sin ti, un silencio mucho más profundo que el de una niña asustada. Su fortaleza no residía en muros o armas, sino en una vulnerabilidad compartida, en el recordatorio constante de que todos, en algún momento, habían sido un alma perdida en la noche, esperando la mano que les ofreciera el último trozo de pan. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la compasión como acto de justicia.